Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Mi nombre es Alejandro Batista, tengo el gusto de saludarlos desde Argentina. Soy abogado, especialista en Derecho de Alta Tecnología y prosecretario de Políticas Digitales en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, aquí en la Universidad Nacional de La Plata, donde además doy clases tanto en el ciclo de grado como en el posgrado, en las temáticas que vinculan sociología jurídica y derecho informático. Para mí es un placer poder estar participando hoy de este tercer foro internacional o mundial de inteligencia artificial y pensaba en poder compartir con ustedes algunas reflexiones en torno a lo que creo que es una problemática que se está presentando hoy en día en los distintos países y que está llamada a que le prestemos atención, sobre todo en los ámbitos vinculados con el derecho, con lo jurídico, con las normas. Y es esta idea de una singularidad normativa. Bien, esta idea de que frente al proceso de cambio tan profundo y tan acelerado que estamos viviendo hoy en día y que fundamentalmente tiene que ver con hoy con los desarrollos de las plataformas y los sistemas de inteligencia artificial, está generando esta situación, como decía, la he denominado singularidad normativa, es esa creciente dificultad que tienen y van a seguir teniendo cada vez más los sistemas legislativos, las instituciones legislativas de los países para poder mantener el ritmo de la posibilidad de regular las transformaciones que se están dando en virtud del ritmo que está tomando esa transformación con los desarrollos tecnológicos. Por supuesto que este término de singularidad no me pertenece, en todo caso sí el de vincularlo con la singularidad normativa, pero John von Neumann, allí por el año 1957, hablaba de esta idea de la singularidad en sentido tecnológico, que sería aquel punto en el cual el desarrollo justamente de los sistemas de inteligencia artificial podrían superar a la propia inteligencia humana, donde se generaría entonces una especie de explosión de progreso tecnológico que transformaría de manera radical a la sociedad y que prácticamente no podríamos prever qué es lo que viene posteriormente. Tomando esa idea, entonces, me parecía interesante poder recorrer, simplemente a título informativo, algunos de los principales momentos o hitos tecnológicos en sentido amplio en la historia de la humanidad y poder comparar en ellos qué ha pasado con la legislación, con la regulación. Y vayamos por el principio. En el principio o el principal y primer prácticamente invento que cambió o revolucionó la vida humana puede ser la rueda. Por supuesto, aquí estamos hablando de miles de años antes de Cristo, ¿sí? Entonces vamos a hablar de periodos de tiempo muy amplios. Pero bueno, cuando la rueda se comenzó a utilizar o a incorporar a carruajes, primero con tracción a sangre, pero sobre todo cuando aparecieron los primeros carruajes motorizados, se vio la necesidad de tener que regular esa nueva tecnología que aparecía en las calles. Y para eso podemos tomar como referencia los distintos impulsos legislativos que comenzaron en el siglo XVII y podemos mencionar a modo de referencia, como les decía, la Locomotive Act en Estados Unidos en 1865, es decir, que estamos hablando alrededor de 5.300 años después, aproximadamente. Esta primera regulación es la que establecía distintos requisitos para estos novedosos vehículos que se incorporaban a la vida cotidiana. También es conocida como la Red Flag Act porque precisamente imponía la necesidad de que delante de esos vehículos fuera una persona con una bandera roja avisando de su existencia. Desde ese momento hasta ahora, por supuesto, han pasado muchísimos más cambios que hoy nos llevan a discutir justamente vinculado a la inteligencia artificial, la existencia de vehículos autónomos y la pregunta de, por ejemplo, qué sucede con la responsabilidad por los daños causados por vehículos autónomos. Eso es algo que está en plena discusión hoy en día para debatir y ver la manera en la que se va a incorporar en las distintas legislaciones. Podemos hablar de la máquina de vapor.
¿sí? Y también de los cambios que trajo aparejado al ambiente y al ámbito del trabajo. Bien, la máquina de vapor, más o menos allí por el año 1700, es decir, estamos hablando del siglo XVIII, se incorpora en el ámbito fabril y esto también trae aparejado nuevas situaciones a las cuales se veían expuestas las personas que trabajaban en ese ámbito, nuevos riesgos para la seguridad, para la salud de los trabajadores. Esto llegó a preocupar a los distintos gobiernos y empezaron a buscar reglamentaciones que abordaran esta problemática. Y aquí nuevamente podemos mencionar la Factories Act de 1833 en el Reino Unido, en el que se implementaron estas primeras regulaciones. Si uno lo piensa bien, la mayor parte del derecho laboral que tienen nuestros países está referenciado a esta etapa, a ese tipo de trabajo donde la persona se desplaza de su hogar y va a ese lugar de trabajo. Todo esto entró en crisis hace relativamente poco, con la situación de pandemia, donde la modalidad se trasladó al teletrabajo o al trabajo remoto o al home office, y allí se vio cómo muchas de las normativas que estaban pensadas en un esquema fabril o tradicional ya no eran de aplicación e incluso podrían ser perjudiciales para lo que tiene que ver, por ejemplo, con la privacidad de los trabajadores. Bueno, eso también debió ser repensado. Muchos países contaban ya con legislación sobre trabajo remoto, otros tuvieron que analizar y emitir nuevas regulaciones. Pero aproximadamente vemos aquí que pasaron unos 130 años de uso de estas máquinas hasta que se comenzaron a regular. Otro tanto podemos mencionar respecto del teléfono y las comunicaciones, ¿sí? Desde ese primer momento de la invención del teléfono en 1854 por Antonio Meucci, que luego fue patentado por nuestro conocido Alexander Graham Bell en 1876. Bueno, todo lo que tiene que ver con la normativa de esta nueva herramienta la podemos datar aproximadamente alrededor de 1934, donde también tenemos otra acta, la Communication Act en Estados Unidos, ¿sí? Y pensemos todo lo que ha evolucionado el teléfono desde ese momento a los dispositivos de bolsillo que hoy tenemos, los teléfonos inteligentes, que en realidad prácticamente ya no son utilizados como teléfonos, sino como dispositivos completos que se conectan a la nube, que conocen nuestros movimientos, que pueden predecir, que tienen instalados sistemas de inteligencia artificial para asistirnos en nuestra tarea. Entonces ya el desafío para la legislación se ha aumentado. Cómo regular estos servicios, servicios que además son de la mayor penetración tecnológica en todos los países. Argentina tiene más de 50 millones de líneas celulares activas, muchas más líneas celulares activas que personas, que habitantes. Ese pequeño dispositivo nos transformó la vida y también está transformando la manera en la que nos relacionamos y por ende interpela al derecho para ver de qué manera se puede abordar esas nuevas problemáticas. Pensemos, por ejemplo, en la tarea de los abogados. Yo siempre suelo decir en las clases que no importa a qué rama del derecho se vayan a dedicar posteriormente a graduarse mis estudiantes, pero hay por lo menos un aspecto que está vinculado al derecho informático que van a tener que saber, y es el de la prueba digital. Porque como la sociedad está impregnada de la tecnología, más allá del ámbito en el cual trabajen, civil, laboral, comercial, penal, etcétera, se van a tener que encontrar en la situación de entender, buscar, producir, preservar y alegar sobre prueba digital. Y eso tiene sus particularidades. El avión y la aviación, para hablar de otro medio de transporte, ¿sí? Invento adjudicado o relacionado con los hermanos Wright, allá por 1903. Bueno, tuvo sus primeras reglamentaciones en la Air Commerce Act en 1926, es decir, más o menos 20, 23 años posterior a su invención. Estamos viendo cómo los plazos se van acortando desde que surgen estos elementos hasta que aparece en su normativa. Y la computadora, nuestra herramienta de trabajo hoy en día, vinculada a la informática, si bien tuvo orígenes allá por la década de 1930, por supuesto dio un salto cualitativo cuando en los 80 fue un dispositivo de uso común en los hogares. En los primeros momentos
se creía que iba a ser una herramienta prácticamente dedicada a las grandes empresas, pero esto dio el salto a la computación doméstica y eso permitió ampliar aún más su acceso. Bueno, desde ese momento hasta ahora hay numerosísimas legislaciones o regulaciones. Yo simplemente puse aquí para mencionar la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Alemania. En el año 1000, entró en vigencia en el año 1978. Así que estamos hablando de 40 años posteriores al surgimiento de estas primeras computadoras, y ese es un desafío que hoy no ha hecho más que crecer a partir de todos estos otros desarrollos que estamos mencionando y cómo se integra la computadora luego a lo que fue la World Wide Web, la Internet, hoy la Internet de las cosas, en los dispositivos que tenemos, no solamente el dispositivo móvil, sino también los dispositivos conectados a Internet que tenemos en nuestros hogares, el automóvil, como decíamos recién. Bueno, todo esto va fomentando que los distintos países tengan que ir pensando los marcos normativos para poder abordar estas nuevas situaciones. Hablemos de tecnología un poco ya más cercana, más revolucionaria, la tecnología blockchain y las criptomonedas. Todo lo que tiene que ver con blockchain ya tenía su desarrollo teórico y también práctico en la década del 2000, pero sin duda alguna el momento en el cual uno puede ubicar el hito del uso de la tecnología blockchain es con la creación de Bitcoin en el año 2008, fines del 2008, y la puesta en práctica de Bitcoin en el año 2009. Precisamente Bitcoin es noticia últimamente también por su revalorización y porque se acerca y se produce el nuevo halving, que es donde se reduce a la mitad la cantidad de Bitcoin que se emiten para remunerar la tarea de los mineros. Esta nueva tecnología y el Bitcoin empezó a tener algún tipo de abordaje normativo por los países prácticamente de manera inmediata. Pocos años después se empezaron a ver algunas regulaciones. Lo común es que en los distintos países estas regulaciones hayan comenzado por el ámbito fiscal, es decir, las cuestiones tributarias respecto de las criptomonedas, pero todavía hoy, 15 años después, el panorama es muy heterogéneo. Hay muchísimas países que no tienen legislación específica al respecto, otras que tienen legislación, como decíamos, vinculadas a las criptomonedas, otras que hablan ya directamente de criptoactivos para incluir no solamente las criptomonedas, sino otro tipo de bienes digitales criptográficos, y algunas pocas que están regulando en sí misma la tecnología de blockchain. Y entonces llegamos al punto que nos convoca, la inteligencia artificial. Por supuesto que los orígenes de los desarrollos de inteligencia artificial se los debemos a personas que han trabajado en esta temática, como Alan Turing, y datan de la década del 50 y algunos casos anteriores. Pero ¿por qué ponemos aquí la referencia de un año? Bueno, porque el gran salto, así como lo fue la computación doméstica en la década del 80, el gran salto de las herramientas de inteligencia artificial al público de manera natural, que no tuvieran o no se necesitaran conocimientos informáticos, sin duda alguna se produjo, perdón, en noviembre de 2022 con la publicación de ChatGPT. Es decir, que estamos hablando poco tiempo más de un año y hemos visto en ese poquitísimo tiempo que transcurrió, la cantidad de herramientas que han surgido y también la cantidad de nuevos problemas que se plantean. Pensemos en todo lo que tiene que ver con los deepfake, la producción de videos utilizando la imagen o la voz de otras personas, en algunos casos personas que viven y existen, en otros casos recreando voces de personas que han fallecido. Pensemos en los desafíos que presenta la regulación de la inteligencia artificial en su punto de contacto con los derechos intelectuales o los derechos de autor, tanto sea por vía de la información que utilizan estos sistemas, que básicamente se alimentan de ingentes cantidades de datos, la información que utilizaron estas herramientas para entrenarse, y ahí hay un tema de propiedad intelectual, porque muchos autores están diciendo yo no di mi consentimiento para este tipo de uso, por más que la información esté disponible en Internet. Y también, por otro lado, en cuanto al tratamiento que debiera darse a las obras producidas por sistemas de inteligencia artificial. ¿A quién corresponde? Estamos hablando de una producción intelectual propiamente dicha, estamos hablando de derechos de autor, estamos hablando de derechos de quien
utiliza la herramienta y a través de sus prompts, por ejemplo, crea una obra digital, o estamos hablando de la empresa que creó la herramienta, estamos hablando de la empresa que puede ser otra que desplegó la herramienta. Bueno, todas estas cuestiones se están debatiendo hoy en día. La Unión Europea acaba de emitir el acta sobre inteligencia artificial, donde se plantea fundamentalmente criterios de uso basados en el riesgo que puedan producir estas herramientas y también definiendo muy bien los distintos actores que se pueden presentar a lo largo de ese ecosistema de uso de inteligencia artificial. Entonces, de alguna manera, la conclusión a la que podemos llegar es que este proceso requiere de un periodo de adaptación normativa y que esto se va a estar planteando o lo vamos a estar viendo como un desafío permanente, recurrente, ¿sí? Como hemos visto a lo largo de la historia, los distintos desarrollos tecnológicos han impactado y han llevado al legislador a tener que abordar las problemáticas derivadas de esos desarrollos tecnológicos. Y hemos visto también en este pequeño recorrido cómo cada vez se va achicando más el periodo de tiempo entre el surgimiento de estas nuevas herramientas y su abordaje legislativo. Estamos acercándonos peligrosamente al punto en el cual no tengamos el tiempo mínimo necesario, al menos como entendemos hoy el proceso legislativo, para poder prever, porque en definitiva toda norma, toda ley, toda legislación lo que trata es de prever casos que puedan pasar, anticiparse. Y si por definición la singularidad implica la prácticamente incapacidad de predecir, eso se traslada a los sistemas legislativos. Esto es lo que genera lo que llamo la singularidad normativa, la incapacidad aún del mejor legislador, de los mejores sistemas institucionales de legislación para poder responder a esta necesidad de adaptarse. Por lo tanto, esa necesidad de adaptarse, entiendo, va a ser el signo de los tiempos, ¿sí? Y va a derivar en que vamos a ver la reconfiguración de varios roles vinculados a la tarea legislativa o normativa. Desde luego, los legisladores, ¿sí? Los representantes en las cámaras de senadores, de diputados, los parlamentarios, etcétera, ¿sí? Y la necesidad que van a tener de estar muy informados, muy actualizados en las temáticas tecnológicas, muy bien asesorados. Otro rol que seguramente también va camino a reconfigurarse, al menos en los sistemas continentales como los nuestros en América Latina, es el rol del juez. Cada vez va a estar llamado más a tomar una participación más activa. ¿Por qué? Porque va a ser el juez el que pueda llevar aquello que está plasmado en la legislación de una manera cada vez más amplia y flexible al caso concreto. ¿Sí? Esto de alguna manera nos acerca un poco más, si hablamos de la clásica distinción de los sistemas judiciales como el continental romanista, como decía, que siguen los países de América Latina, y los que tienen que ver con la tradición del Commonwealth, donde ahí sí el precedente y la tarea judicial es preponderante. Yo creo que estamos en un camino intermedio por esto que decíamos, porque no va a quedar otra alternativa que tener legislación más flexible. ¿Y cómo veo este panorama o cuáles pueden ser algunas de las alternativas que se pueden dar o caminos que se pueden recorrer para esto? Bueno, estamos en pleno proceso, estamos transitando ese camino, pero bueno, algunas pautas podemos tener en cuenta. La primera, lo decíamos recién, legislación amplia y flexible, ¿sí? No, dejar de ser, por lo menos Argentina tiene bastante tradición en eso, de legislar de manera casuística, tratando de abordar cada uno de los casos, porque eso, como dijimos, por definición va a ser imposible, sino tratando de legislar de una manera amplia, flexible, que pueda combinar algo que también es muy importante, que pueda permitir el desarrollo tecnológico, porque eso es fuente de progreso de las sociedades, pero al mismo tiempo que eso no sea a costa de los derechos fundamentales. Cada vez más vamos a tener que poner como brújula, como norte, el cumplimiento de los derechos fundamentales y a partir de allí generar la legislación que mejor refleje ese equilibrio o esa compatibilidad con el desarrollo de la sociedad.
Una herramienta interesante que se utiliza en el ámbito tecnológico y yo no la he visto utilizada, por lo menos aquí en Argentina, en ámbito legislativo, en el ámbito normativo, es la utilización de sandboxes, es decir, de pruebas de legislación en un entorno controlado, que puede ser un determinado ámbito geográfico, una determinada vertical de trabajo o de ámbito temático, para probar de qué manera la normativa puede funcionar. Otro aspecto es la gobernanza colaborativa, es decir, el proceso de legislación cada vez más va a ser un proceso colaborativo, ya no va a ser solamente responsabilidad de los legisladores. Los legisladores van a tener que trabajar codo a codo con otros actores importantes en la sociedad. Entre ellos quiero rescatar la universidad. Entonces, la legislación cada vez va a ser más un producto de ese trabajo colaborativo, el legislador que tiene que estar en constante contacto y actualización, y la actualización y la investigación que se puede hacer en el ámbito de las universidades pueda aportar a esa legislación. ¿Sí? Legislaciones más flexibles que puedan ser complementadas con normativas de otro tipo de rango, eso se está comenzando a ver. Aquí tenemos en Argentina varios casos de normativas que establecen aspectos generales y que derivan a su implementación a otros organismos. Si bien eso es algo que se ha dado habitualmente, no ya con la cuestión tecnológica, sino desde siempre en cuanto a que existe la ley y el decreto reglamentario, ahora va a ser cada vez más habitual que esto se pueda dar y que para determinados ámbitos haya determinadas organizaciones, autoridades que sean responsables de la implementación de la letra chica de esa ley. Aquí, insisto, en Argentina lo hemos visto, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, la ley 14142, que modificó el Código de Procedimiento Civil y Comercial para incorporar la notificación electrónica, en uno de sus artículos derivó y delegó en la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires reglamentar todos los demás aspectos vinculados a ello, cosa que la Corte ha venido haciendo desde entonces. Y por lo tanto vamos a encontrarnos entonces con un contexto de regulación, de intento de regulación del cambio tecnológico cada vez más complejo, donde la necesidad de crear estos marcos flexibles va a hacer que constantemente se tenga que buscar ese punto de equilibrio que, como decía, permita recibir, que la sociedad reciba y las personas, los ciudadanos, reciban el beneficio del desarrollo de estas nuevas tecnologías, hoy representadas por ese enorme potencial que nos muestra los desarrollos y las plataformas de inteligencia artificial, que la sociedad pueda beneficiarse, que los ciudadanos puedan beneficiarse de esos desarrollos, pero que al mismo tiempo se pueda prever el respeto a los derechos fundamentales de cada una de las personas. Bueno, ha sido un gusto participar con ustedes y ojalá nos podamos encontrar en algún otro contexto o en algún otro ámbito como este. Muchas gracias.